¿qué tal? Bienvenidos a la mesa Novedades de Artefacto de Letras. Soy Armando Enríquez y en este espacio platico con los autores de Bonilla Artigas Editores y eventualmente con autores de otras editoriales. Hoy tengo el gusto de tener conmigo a Luis de Pablo Jameken. Luis de Pablo, muchísimas gracias por aceptar Armando? La invitación. Al contrario, muchas gracias a ti por invitarme. Y vamos a hablar de este libro que es una joyita, que se llama La República de la Música, publicado por Bonilla Artigas Editores en plena pandemia, ¿verdad? Así es, sí, te tocó bueno, un poquito antes. Alcanzó a salir justo a tiempo antes, pero ya no dio tiempo mucha difusión porque al año siguiente ya estalló la pandemia. Estamos todos encerrados. Así es. Luis, antes de empezar a hablar del libro, cuéntame, tú eres licenciado en Relaciones Internacionales, luego tienes una maestría en Historia de las Relaciones Internacionales y finalmente un doctorado de Historia. Así es. ¿Por qué el camino de o más bien, cómo fue el camino de las relaciones internacionales hasta llegar a la historia ya como tal? Pues mira, la verdad es que a mí desde niño me gustó la historia. Mi mamá me contaba cuentos y chismes. También siempre me ha encantado enterarme de la vida de las otras personas. Y además me gustaba mucho el pasado, como por los cuentos esos que me contaba mi mamá. Me imaginaba siempre la Edad Media o el siglo XVII Y la verdad es que la historia creo que era mi vocación desde el principio, pero la verdad me dio cierta ansiedad burguesa. De decir, no voy a poder, si estudio historia, pues me voy a morir de hambre. Y pues un poco sería la presión de mis familiares, de alguna gente. Y pues me aceptaron en el Colegio de México para Relaciones Internacionales. Ahí había muchos cursos de historia. El enfoque del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México es muy, muy histórico. Y desde ahí ya vi que lo que me gustaba era la historia. Aunque todavía pues dudaba qué podía uno hacer, ¿no? Si estudiaba historia. Y por eso un poco a la hora de irme a hacer la maestría, pues empecé a transicionar, ¿no? Empecé a dirigirme en ese camino, en esa dirección, más hacia la historia. Por eso estudié Historia de las Relaciones Internacionales. Y después trabajé un tiempo en la administración pública, y porque necesitaba pagar la beca con lo que me había, el préstamo con lo que me había ido a hacer la maestría. Y pues ya que lo pagué, dije, ahora sí ya estoy grande, ya me puedo dedicar ahora sí a lo que quiera. Y por eso pues ya hice el examen para entrar al doctorado en el Colegio de México y me quedé y ya. Ahora sí que el resto es historia, literalmente. Y cuéntanos, ¿por qué escribir un libro como La República de la Música y a qué te refieres cuando dices La República de la Música? Bueno, es una frase que se tomaba de una cita de esa época. Lo usaban para referirse a la gente que le gustaba la música, ¿no? A la gente que iba a los teatros. En realidad, en México, a mediados del siglo XIX, que es un periodo que siempre me ha llamado la atención, pues la gente iba mucho, sobre todo a la ópera. En particular, la ópera era el entretenimiento no solo de la élite, sino incluso de las clases medias. Y realmente era algo que los ocupaba mucho. A mí algo que me llamó la atención es que justo en los cursos de doctorado, cuando uno se pone a hacer revisiones hemerográficas del pasado en ese periodo, como que uno siempre se salta las partes de las primeras planas para tratar de buscar el tema que a cada quien le interesa. Casi siempre temas políticos y así, de los cuales es difícil buscar. Y en esa supuesta paja que la gente siempre se salta, me llamó la atención lo mucho que hablaban de la ópera. Que es una forma, una forma artística que a mí me gustaba desde siempre. Pero sobre todo, yo no soy músico ni musicólogo, no toco ni la puerta, no le doy a una nota ni por casualidad, pero siempre me llamó la atención como espacio de socialización. Y descubrí muy rápidamente que en el siglo XIX era algo muy, muy central. Y me dio curiosidad, ¿quién iba a la ópera? ¿Qué clases sociales? ¿Qué significaba para ellos? A la ópera, y originalmente pensé ir a los otros conciertos musicales, aunque me fue quedando claro que realmente era la ópera el género que realmente los apasionaba. Y entonces pues ya empecé a investigar más el tema hasta que vi que, o pensé que sí podía ser un tema suficiente para mi tesis.
El libro fue originalmente mi tesis doctoral. Y hay que aclarar que, como bien dices, este no es un libro de historia de música. Exacto. Es un libro de historia social, de historia política, de historia económica y un poquito también como de chismes, ¿no? Sobre todo, bueno, no sobre todo, no tiene tantos como a mí me hubiera gustado porque me encantan los chismes, pero sí, es cierto, no es un libro de historia del arte, no es un libro de historia de la música, sino de, como decía antes, ¿no? Más centrado en el público, ¿no? ¿Quién iba? ¿Por qué? ¿Qué significaba para ellos la ópera? ¿Cuándo iban? ¿Cuánto se pagaba por un boleto? Para tratar de abrir como una ventanita, ¿no? Más bien como una mirilla a cómo era la vida cotidiana de los hombres y de las mujeres de la Ciudad de México en el siglo XIX. Y sí, bueno, justamente ya para entonces había desarrollado, cuando empecé a buscar mi proyecto de tesis, una admiración muy grande por Clara Lira, a la que le pedí que me dirigiera la tesis. Con esta, que bueno, es una experta, bueno, en muchos temas, pero entre otros la historia social del siglo XIX, y me dijo, ay, pero a mí, para empezar me dijo, a mí no me gusta la ópera. Y yo dije, no, también a mí sí, pero no importa, no se trata de eso. Y me preguntó, me acuerdo, ¿será suficiente? O sea, está bien, sí se lo dirijo, pero no sé si haya suficiente información. Si no, ¿estaría usted dispuesto a agrandarlo, incluir el teatro, la zarzuela, incluso los toros? Y dije, pues sí, si no da, sí, por supuesto que sí. Pero resultó que sí, que había muchísima información. Como la verdad yo ya sospechaba desde un principio. Sí hay mucha información porque realmente era un espectáculo, era un entretenimiento que al que no solo le dedicaban mucho tiempo y mucho dinero la gente como decía, de las clases medias y altas de la Ciudad de México, sino a la que le ponían un peso simbólico muy importante. Es decir, aun cuando no había ninguna compañía en México, hablaban todo el tiempo de la ópera y de que si en Europa iban a la ópera y de que si en París, qué compañías de ópera, qué óperas se habían montado. Era una cosa que les obsesionaba bastante. Y bueno, por lo tanto hablaban mucho y los periódicos de la época están llenos de referencias operísticas. Como tú dices, da para yo creo que no solamente el libro, sino a lo mejor para mucho más, porque además tú te enfocas en un cierto periodo que es del 40 al 60 y tantos, ¿no? De 1800. Pero hay una parte que es, yo creo que muy importante del libro, que es cuando empiezas y dices, la ópera antes que nada era vista como un factor de civilización de la sociedad mexicana, ¿no? Así es. La civilización es un concepto que yo creo que obsesionaba a las élites mexicanas y, bueno, latinoamericanas en el siglo XIX. Es decir, entendía como un proceso, como un camino, ¿no? Desde la barbarie hasta algo que no estaba del todo claro, pero pues básicamente quería decir hasta llegar a los países europeos, ¿no? París en general era el foco de lo que se entendía por ser civilizado en el siglo XIX. Y pues había como un complejo, yo creo, de inferioridad nacional, de decir, bueno, ¿y los mexicanos qué somos? ¿Somos civilizados? ¿No somos civilizados? Y se preocupaban mucho por decir, sí somos, aunque nos falta, ¿no? Ya vamos en el camino, vamos por buen camino, pero nos falta. Y la ópera va a jugar un papel central ahí. Un papel doble. Por un lado, para impulsarnos, ¿no? Es decir, si la gente escucha mucha ópera, nos vamos a civilizar, ¿no? Nos vamos a volver como la gente de Londres o de París o de Milán. Y dos, para demostrar que somos civilizados, para demostrarnos nosotros mismos que en efecto somos una sociedad civilizada, y al resto del mundo, tenemos que tener un buen teatro de ópera, una compañía de ópera, que la gente vaya, que la gente entienda, que aplaude en los momentos correctos, que sepa apreciar. Entonces sí, lo que yo un poco trato de argumentar es que era esas dos cosas, factor y producto de la civilización. Uh-huh. Y lo que es interesante es cómo en este periodo que tú eliges y marcas muy bien, de repente era la ópera mexicana, escrita por mexicanos. En un principio era denostada, sí, y después se volvió durante el imperio como un arma de reafirmar nacionalismos, y entonces vamos a presionar
Yo no sé si eran buenas o eran malas las óperas, pero vamos a presionar para que haya, por lo menos la de Melesio Morales. Exacto. ¿No? Hildegona de Melesio Morales, que se estrenó efectivamente en pleno imperio de Maximiliano, se formó todo un grupo de fans, digamos, de Melesio Morales para apoyarla, que se llamó la Sociedad Filarmónica, que fue el germen, el inicio del conservatorio, bueno, de lo que después sería el Conservatorio Nacional de Ópera, perdón, de música en general. Pero sí, al principio, bueno, ni había. Es decir, había los compositores mexicanos, digamos, de la primera mitad del siglo XIX, se pueden contar con los dedos de una mano y sobran. Y además, pues no, bueno, sobre todo los que lograban estrenar una ópera, porque desde luego no es cualquier cosa, no es un espectáculo caro que requiere vestuario, muchos cantantes. Había pocos mexicanos. En general lo que se hacía era siempre montar óperas extranjeras, por lo general italianas, incluso que cantaban cantantes italianos. Había también muy pocos, aunque eso sí un poquito más, cantantes mexicanos. Y sí, efectivamente, poquito a poco, en eso que algunos llaman la gran década nacional, la década del liberalismo, del pleito entre liberales y conservadores, y del imperio, es que dijeron, no, pues México ya está listo, ¿no? México ya tiene que demostrar que tiene no solo un público capaz de apreciar y de disfrutar la ópera, sino compositores. Y pues sí, Melesio Morales jugó un papel muy importante. Ella había estrenado una ópera, pero en plena guerra de Reforma. Fue, pues no precisamente un fracaso, pero realmente fue poca gente. Romeo y Julieta se llama. Pero ya la gran bandera, digamos, del nacionalismo musical mexicano fue Hildegona, una ópera que sí es bastante buena. Se ha montado un par de veces. Ha habido un rescate en años recientes de esta ópera. Se montó en Bellas Artes. Hay una grabación de la misma. Bueno, toda proporción guardada, pero sí, es muy el libreto está en italiano, y no ocurre en México, ocurre en la Edad Media italiana. Es muy interesante lo inseguros, yo diría, que se sentían todavía los compositores mexicanos. Luego ya, digamos, después, en la República Restaurada, Melesio Morales y otros, Aniceto Ortega, y algunos otros más, empezaron a decir, bueno, ya tenemos que hacer ópera de México en español y sobre México. Por cierto, va a estrenarse el mes que entra La leyenda de Rudel, ay, Dios mío, se fue el nombre del autor, pero bueno, es una ópera mexicana un poquito posterior, ya porfiriana, de Ricardo Castro, perdón. No sé por qué se me barrió. Y bueno, es interesante, ¿no? Son óperas que no tienen hoy en día mucha difusión, que son bastante desconocidas, y yo creo que vale la pena pues indagar sobre ellas. Pero sí, más allá de eso, porque, insisto, mi tesis no se trata de eso, sino sobre lo que significaban estas óperas, ¿no? Las óperas europeas y luego estas primeras óperas mexicanas, que sí fueron una fuente de orgullo muy importante y de demostrar que pues en México podemos componer ópera con sus límites, ¿no? Y hay una cosa que es interesante, que yo no sé si tiene que ver también con este ánimo del mexicano sentirse no listo como para la ópera en ese momento, que era, tú dices que la mayoría de las óperas que se estrenaban eran no solamente italianas, sino que además eran óperas bufas, ¿no? No, eso sí, yo creo que en México básicamente era el mismo repertorio que se estrenaba en todo el mundo, bueno, en todo el mundo occidental, es decir, en Europa y en Estados Unidos, en Argentina, que eran, yo diría que más o menos mitad y mitad, de óperas bufas y óperas serias, como se llamaban en esa época. Sí, es muy impresionante que uno compara, ¿no? El programa, el repertorio de la ópera italiana de París y el del Teatro Nacional de la Ciudad de México. Y bueno, en París podían estrenar más, tenían más producciones, pero los títulos son los mismos, es decir, eran básicamente los mismos compositores, Donizetti, Bellini, Rossini y luego Verdi, y no, básicamente tanto óperas bufas, o sea, cómicas, como series. Y lo otro que es interesante es que más allá del público, más allá te vas con los empresarios, los costos porque no era barato de alguna manera, no. Incluso esta parte que dices, iba la clase media, los nuevos burgueses, y de repente a lo mejor había boletos para que fuera la clase un poco, lo que se llamaría hoy la clase C o D, pudiera entrar por lo menos a una función, ¿no? Estos boletos que eran los más baratos, que nada más te vendían uno, no te vendían todo el abono.
pero no era barato, además por todo lo que había que invertir, exacto, como dices, para ir a la ópera. Es un espectáculo muy caro. Un poco como el cine, solo que el cine pues rinde muchos frutos porque se puede, una sola película pues la puedes a muy bajos costos ahí sí proyectar en muchísimas salas. En cambio pues un espectáculo en vivo que además es pues muy costoso, ¿no? Muy costoso en muchos sentidos. Tiene escenografía, vestuarios muy suntuosos, y cantantes con un nivel de preparación y de especialización muy elevado, así que sí, es caro. Pero además, Luis, o sea, no solamente caro en sí el espectáculo y luego como tratas con los empresarios, sino esta parte donde hablas de todo lo que tenía que invertir el que iba a la ópera, desde vestuario, ¿no? Exacto. Primero los boletos, que no eran baratos. Después, vestirse bien, llegar en carruaje, ¿no? Llegar con los aditamentos correctos. Sí, exacto, por eso era un símbolo de distinción. Tampoco era tan caro, es decir, costaba un boleto en la platea, más o menos costaba lo mismo que un par de guantes o que una cena en un restaurante, en una fonda, pues medio. Es decir, era más o menos como ahora, ¿no? Okay. Es decir, no era, pero efectivamente había una inversión importante de tiempo. Por ejemplo, las óperas de esa época casi todas duraban más de 3 horas y además les ponían muchos intermedios, es decir, que hacían que se pudieran extender pues hasta 4 horas. Es decir, y si uno piensa pues en esa época para trasladarse al teatro, sí, se necesitaba un carruaje, tiempo, ¿no? Aunque la ciudad era pequeña, pues sí había que invertirle un poco de tiempo, llegar, después ir a cenar probablemente, antes o después, y sí, si uno trabaja al día siguiente temprano, pues simplemente no se puede. Así que sí, era una cosa asociada. Claro, si alguien realmente quería, podía hacer el esfuerzo. No era una cosa tan exorbitantemente cara, a menos que bueno, claro, si hacías todo es decir, si alguien iba solo a oír la música, pues podía no salirte tan caro, pero si querías ir a mostrarte, que era lo que la mayoría de la gente hacía, ¿no? Los teatros mismos estaban construidos de tal manera que se pudiera ver, sobre todo los palcos, ¿no? Funcionaban un poco como escaparates. Se podía ver desde todos los puntos del teatro, no solo el escenario, sino a los otros miembros del público. Y la gente en general aprovechaba pues para sacar sus mejores galas, ¿no? Cada quien según su clase social, ¿no? Los palcos primeros, los de hasta abajo eran los más caros. Conforme iban subiendo, pues iban siendo más baratos. Pero de todas maneras, cada nivel servía para mostrarse, para darse a conocer, para presumir, y un poco sí, para dejar claro, yo pertenezco, yo, mi familia, podemos darnos estos lujos. Entendemos de música, sabemos de ópera, entendemos de poesía, de teatro, y además tenemos, miren, nuestros trajes, las alhajas de mi esposa, etcétera. Y que además hay toda esta parte que dedicas en el libro a esta educación de las mujeres que era musical, que entonces hacía que hubiera algunas cantantes, no había esta vulgarización de que todas fueran cantantes. Las mujeres cantaban en su casa y para la familia y demás, pero tenían cierta cultura musical, y entonces la gente de la ópera, los empresarios querían jalarlas, pero además las jalaban porque, como dices, se exhibían en los palcos. Sí, no como cantantes, sino como público. Como público, ¿no? Pero en esta cosa de socializar, de ligue, de muchas cosas. Exacto. El tema de género fue algo que me llamó mucho la atención. Y como dices tú, la función del teatro de ópera como espacio de ligue, de seducción, como el escaparate del mercado matrimonial, ¿no? Uh-huh. Si una señorita ya era casadera, ¿no? Ya estaba en edad de buscar marido, pues el lugar donde tenía que ir era la ópera, y servía perfecto, ¿no? Sobre todo en una época en que las mujeres no tenían acceso a las mujeres de clase media y alta, no tenían acceso a muchos espacios públicos, a la iglesia, sí, pero no mucho más. A los balcones se servían un poco así, pero bueno, es un poco aburrido estar todo el día en un balcón. Pero en el palco de la ópera es perfecto, ¿no? Puedes ir y además llevar tus mejores galas, demostrar qué tan buen partido, o sea, la familia, si un presunto novio se quiere casar ahí con la señorita, hay que saber pues con qué cuenta, ¿no? Con qué recursos cuenta, y mostrar pues vestidos a la última moda, alhajas, es la mejor manera de hacer esto. Y pues eso, mostrar a las muchachas en su mejor momento.
y además en un espacio que literalmente es como un escaparate, ¿no? Como si fuera una ventana que se ve desde todos lados del palco, y que en los intermedios los muchachos que normalmente estaban en el patio de butacas en la parte de abajo podían subir a llevarle quizá unos bombones, unos dulcecitos a la señorita que quisieran conocer, ¿no? A presentarse a los suegros potenciales. Así que sí, era un espacio donde las relaciones de género, donde el ligue era muy importante. También eso es otra cosa que me llamó mucho la atención. Uno como que asume que la ópera es una cosa de adultos, incluso de viejos, ¿no? Como que es algo muy, pues eso, muy señorial, ¿no? En esa época no, era casi lo contrario, era una cosa muy de moda, muy de jóvenes. Por ahí en algunos artículos incluso decía, ese señor ya está muy bien, ¿ya para qué va la ópera? Ya, o sea, ¿ya qué busca ahí? O también una señora casada, ¿ya para qué? ¿No? La ópera servía un poco para que los jóvenes pudieran interactuar, sobre todo los solteros, ¿no? Como que un espacio muy para conocerse, para socializar, o sea, para coquetear, en una palabra. Y sí, las mujeres en particular, creo que el teatro de la ópera era un espacio muy feminizado, muy donde las mujeres tenían pues los reflectores. Y sí, bueno, es como otro tema, aunque sí está relacionado, la educación musical que recibían las señoritas. En general, se entendía que las mujeres, pues quizá no era necesario que entendieran de matemáticas avanzadas o de economía o de política, pero sí de las cosas bellas de la vida, ¿no? De arte, de poesía y de música, muy particularmente de música. Estas señoritas bien aprendían siempre a tocar el piano y a veces a cantar. Eso sí, no para hacerlo profesionalmente, sino para hacerlo en sus casas, para entretener a los invitados de la familia, y ya. Y después para transmitirlo a sus hijos, ¿no? Pero el único caso ahí, y haces la excepción de esta mujer que pierde toda la herencia, y entonces a ella sí hasta le aplaude, ¿no? Exacto. Convertirse en compositora. Sí, pues hubo varias, no fue una sola. Tampoco fueron muchísimas, pero fueron unas cuantas. María Jesús Cepeda y Cosío fue una de las primeras que justo pasó eso, ¿no? Como buena niña bien, señorita de familia decente, entre comillas, pues le enseñaron desde chiquita a cantar, a tocar el piano, y lo hizo bastante bien, pero cuando su padre murió en la guerra y su familia se quedó medio en la pobreza, digamos que tuvieron un descenso de clase social, ella pudo dedicarse a cantar profesionalmente, cosa que la prensa de la época dijo, pues no es lo ideal, pero bueno, se entiende porque bueno, entendemos que pues que no tiene de otra, ¿no? Y que pues que bien, ¿no? Que pueda aprovechar esto que sabe hacer, y además que es un trabajo honrado y decente, para ganar dinero y ayudarle a su familia. También se entendía un poquito mientras se casa. Es decir, esperamos que encuentre en algún momento un buen muchacho, ¿no? Que ya la vaya a mantener, y no solo a ella, sino a sus papás, a su mamá y a sus hermanitos. Pero bueno, mientras no está mal. Curiosamente es una doble moral muy interesante, porque las cantantes extranjeras que por un lado, wow, eran súper admiradas, y esas sí estaban casadas, a veces no casadas, sino que vivían en pecado, no tenían, pero ya eran como adultas, pero era como otra especie, ¿no? Es decir, no eran señoritas mexicanas, sino que eran italianas, españolas, y por lo tanto no era visto como algo tan escandaloso, ¿no? Podían hacerlo y no pasaba mayor, al contrario, ¿no? Eran celebradas, pero bueno, la gente de teatro y de la farándula siempre ha sido vista como una especie aparte, ¿no? Y hay otra cosa que es interesante ahora que dices la gente del teatro y la farándula. Tú hablas del teatro, de la gente que iba, de esta parte de socialización, de ligue, pero también hablas de unas relaciones que siempre hay tras bambalinas entre políticos y empresarios, y hablas de hay tres empresarios de los que hablas en específico, ¿no? Bacchio, sí, que es el que se niega a poner a Melesio Morales y le hacen la función en el teatro. El otro que es Mašarek, sí, que él va... Sí, él es... bueno, no, ahorita podemos hablar de los tres. Y de una mujer empresaria. Sí. ¿No? Entonces, si nos cuentas un poco de estos tres. Pues, bueno, en realidad son muchos más, ¿no? Son algunos tres casos. Max Mašarek fue un empresario
checo, en esa época bohemio, que vino, fue primero a Estados Unidos, fue el que montó primero una compañía de ópera importante en Nueva York, pero luego vino a Estados Unidos, ya existía, no fue el primero, pero digamos que trajo una compañía de altísimo nivel, y tuvo muchos problemas. Eso era en tiempos de Santa Anna, y para que lo dejaran, era cualquier parecido con la vida real, pero era un estado muy burocratizado, muy corrupto. Entonces, pues había que tener buenas relaciones con el presidente y también con el gobernador del Distrito Federal. Había que quedar bien. A él como extranjero le costó un poco de trabajo entender los modos. Eventualmente le agarró la onda. Y es muy interesante porque tiene un libro de memorias muy extenso, donde se centra en general en su carrera en Estados Unidos, pero le dedica un capítulo largo a su estancia en México, donde cuenta con lujo de detalles pues sus dificultades, su experiencia. Después, otro muy interesante se llamaba Amílcar Roncari, que fue empresa. A él lo interesante es que le tocó el pleno conflicto de la Guerra de Reforma. Él personalmente era como ideológicamente mucho más cercano a los liberales. Bueno, él era italiano, muy jovencito, justo con Max Masaryk. Llegó un poco como asistente ahí de dirección a México. Y de ahí empezó a montar, ¿no? A poder arrendar el teatro, y se convirtió en el empresario. Es decir, empresario querían decir que no eran el dueño del teatro, sino que rentaban el Teatro Nacional. Eran ellos los que se encargaban de contratar a los cantantes, de montar las producciones. Y tenía muy buenas relaciones con el gobierno liberal, ¿no? Con Juárez, con Monfort. Pero cuando estalló la guerra, cuando fue el golpe de Tacubaya, el plan de Tacubaya y el golpe de Estado de finales de 1857, pues a él y la Ciudad de México quedó en pleno campo conservador. A él le fue muy mal, o sea, justo le cancelaron las funciones. Además lo acusaron de no haber, de los que ya habían comprado, justo como se tuvieron que cancelar las funciones, lo acusaron de quienes ya habían comprado el abono o ya tenían boletos y no se los podía ¿cómo se dice? Pagar de regreso. Lo acusaron de fraude, lo metieron a la cárcel. Como había pasado por Estados Unidos y en algún momento había conseguido un pasaporte americano, el embajador de Estados Unidos en México intervino, casi se armó un lío diplomático. Y creo que se hubiera armado de no haber sido porque la Guerra de Reforma estaba tan en su apogeo, en pleno. Al final lo más fácil fue que simplemente le dijeran, sabes que ya salte de la cárcel sin que fuera nada legal ni nada, solo escápate, ¿no? Porque ya, de lo contrario nos vamos a meter en un problema más gordo. Y bueno, sí, ese lo menciono, cuento un poco su historia con más detalle en el libro para explicar lo importante que eran las relaciones entre empresarios y el gobierno. Y por último, como dices, las mujeres empresarias. No fue una, fueron al menos dos mujeres que se encargaron de esta empresa. Una polaca. Perdón, mi Alzheimer está tremendo. Pero el mío estaba igual, déjame, acá la encuentro rápido. Pero bueno, una cantante polaca muy interesante. Yo creo que hoy podríamos definirla con bastante certeza como lesbiana, incluso quizá Felicita Westphali. Nada más vi la foto y me acordé. me vino el nombre. Felicita Westphali, alguien que desafió completamente las convenciones de género, que se vestía de hombre, no solo en escenas, se especializó en hacer un cierto tipo de papeles muy comunes en la ópera de esa época, que eran los papeles travestidos, es decir, de mezzosopranos o contraltos interpretando papeles de varones, sino también afuera del escenario, iba por la calle con frac, un poco como George Sand. De nuevo era algo que no causó para mí, yo esperaba, o sea, cuando me enteré de eso, dije, voy a buscar aquí a ver si alguien se escandalizó, a ver si alguien la quiso cancelar, ¿no? Funar. Pero no, resulta que a todos les pareció de lo más interesante, y acorde sí, a su profesión. Claro, de nuevo, porque lo que decíamos, ¿no? Era, en primer lugar, extranjera, y en segundo lugar, pues, de la farándula, ¿no? De la ópera. Claro, si un mexicano hubiera querido casarse con ella, pues
quizá ya lo hubieran juzgado con otra vara, pero así para ir a la ópera y a verla, incluso para, no sé, invitarla a algo o hablar bien en los periódicos de su voz, de ella como artista y como empresaria, todo bien. No, aparentemente eso no escandalizó a nadie, tampoco el hecho de que se dedicara, siendo mujer, a dirigir la empresa, ¿no? En ningún lugar dijeron no, pero como si no, todo bien. Un caso un poco diferente es el de Ángela Peralta, el ruiseñor mexicano, ¿no? Quizá la cantante sin duda la cantante de ópera mexicana más importante del siglo XIX, muy famosa en los años 60 y 70 del siglo XIX, hasta que murió muy joven en Mazatlán de fiebre amarilla, pero que también alcanzó a ser empresaria, pero ahí sí era un poco más ambigua la recepción de la prensa, no como cantante, ahí sí decían, buenísimo que cante una mexicana, wow, pero como empresaria, y ya sobre todo cuando se empezó a ver que el modo de vida que llevaba no era tan propio de las señoritas mexicanas bien, tenía un esposo, pero luego tenía un amante bastante evidente, eso se encargaba ella del negocio, ahí sí, como que no sabía la prensa mexicana dónde colocarla, ¿no? Cómo clasificarla, así como una de las nuestras, o sea, claramente nuestras hijas, a nuestras hermanas nunca les permitiríamos tener una vida así, pero esta por otro lado es una cantante que además ya triunfó en Milán, cantó en La Scala y conoció a Verdi, podemos juzgarla así o la juzgamos como a las extranjeras, ¿no? Como a Felicita Bisbal y como a las cantantes que venían italianas o francesas o alemanas. Pues nunca se resolvió del todo la duda, ¿no? Algunos como que... Pero bueno, lo que sí es que celebraban mucho que ya ven, tenemos mexicanos como Melesio Morales que pueden componer ópera, tenemos mexicanas como Ángela Peralta que pueden cantarla. México es una demostración que México finalmente ha logrado avanzar en esa senda de la civilización y ya está, si no al nivel de Francia o de Inglaterra, pues ya va por buen camino, ¿no? Ya se acerca, quizá ya va como España o como Italia, que van como ahí atrásito, pero ahí la llevan. Luis, ¿por qué decides terminar el libro en los 60, 70 del siglo XIX y no seguir todavía un poco más adelante? Bueno, la primera razón fue práctica, ¿no? Para que no me quede ya el tiempo de una tesis doctoral es limitado y también yo no quería que fuera un tabicón, ¿no? Gigante. Entonces, pero sobre todo porque me parece un poquito menos interesante en estos temas la época del porfiriato, porque ahí ya estaban muy estabilizados ahí ya no había como discusión, ya se entendía muy claramente qué era lo que se podía y qué era lo que no se podía hacer. Ya básicamente se había adoptado los modos europeos en general, y ahí ya no, la gente ya no discutía tanto, ya más bien se comportaban ahí sí, como si ya fuéramos París, ¿no? Okay. Y por lo tanto había menos como discusión. Porque además también lo que tienes en el libro es esta serie de reglamentos que se fueron dando con el tiempo, ¿no? Que eran reglamentos, digamos que oficiales, cómo tenías, sobre todo el más llamativo es cuando se hace reglamento para la llegada de Maximiliano, ¿no? Así es. Pero se hacen reglamentos para asistir al teatro también, ¿no? Sí. Algunos muy detallados, ¿no? De cuál era el comportamiento aceptado y cuál no. Bueno, o sea, desde luego lo que se normaba primero temas como los precios, la relación, digamos, contractual entre quien compraba un abono y el empresario y los dueños del teatro. Pero en algunos casos sí llegaban a decir cómo tenía que comportarse el público, ¿no? Si se podía usar sombrero, cuándo se lo tenías que quitar. Y un tema que fue súper interesante en este caso, que toca mucho las relaciones, porque en general, yo creo que la gente estaba acostumbrado a que las leyes en general iban dirigidos a varones, ¿no? En general como que se entendía que las mujeres no ocupaban el espacio público y no había muchas leyes en el sentido legal, ¿no? Político, dirigidas a mujeres. Pero resulta que en la ópera, en los teatros en general, el público era, si no mayoritariamente, sí, era el más importante, el público femenino. Entonces, ¿cómo regular el comportamiento de las señoras? En general no había problema, ¿no? Se entendía que eran mujeres educadas, que se iban a comportar, iban a saberse comportar, pero hubo un tema que sí, como que vino a romper todo eso, que fue los abanicos. Es un tema que a mí me encantó, un episodio ocurrido ahí en el México de Santana en la década de 1850, cuando se hizo una súper polémica porque alguien empezó a decir, lo que pasa es que
el ruido que hacen las mujeres con sus abanicos, pues distrae, ¿no? Suenan más fuerte, bueno, no más fuerte, pero se oyen más si te toca estar junto a una señora con su abanico, que a los cantantes o a la orquesta. Entonces, pues debería indicarse a las señoras que, por favor, que se abaniquen en los intermedios, pero no en los momentos. No mientras está la ópera. Y es muy interesante cómo muchos periodistas salieron en defensa del abanico, ¿no? A decir, no, sí, el abanico es un punto de encanto y de belleza de nuestras mujeres mexicanas, y sí, sabemos, ¿no? Todo lo del lenguaje del abanico, ¿no? Que se usaba para comunicar toda clase de mensajes, como una especie de telégrafo especial femenino, y dijeron, no nos importa que haga ruido, preferimos no ir a la orquesta o lo que sea, pero que las señoritas tengan la oportunidad de abanicarse, porque no solo para que no tengan calor, no solo para que se refresquen, que es como nuestra obligación como caballeros, tenemos que asegurarnos de que estén cómodas y frescas, sino porque pues es muy bonito, ¿no? Nos encanta ver a una mujer abanicarse y nos encanta cómo nos coquetea y cómo oculta su boca y cómo solo nos ve por encima del abanico, lo cierra y lo abre en los momentos en que quiere transmitir unos mensajes. Y si prohíben esa práctica, pues entonces le quitan la mitad de la diversión a ir a la ópera. En cambio, por ejemplo, fumar, que en esa época las mujeres decentes, por supuesto que no fumaban, era una costumbre masculina. Ahí sí dijeron, no, eso sí no, los hombres sí no pueden fumar adentro del teatro, no tanto por una cuestión de seguridad, ni mucho menos de salud, pero sí de comodidad, ¿no? Y sobre todo, además, también era manejado muy en temas de género, ¿no? Es decir, como un gesto de caballerosidad y de galantería hacia las damas, que ellas se entienden, no fuman y que pues no tendríamos por qué estarles fumando. Cosa que, por cierto, también causó resistencia, ¿no? La gente estaba muy acostumbrada a fumar. Las descripciones, sobre todo de la primera parte del periodo, de principios del siglo XIX, decían que los teatros estaban llenos de humo, o sea que no solo el olor, sino que había como neblina, ¿no? Como si, pues como en general creo que en los salones de bailes, en los espacios públicos, pues sí, el fumar era una cosa, eso sí, masculina, pero casi universal. Sí, todo el mundo fumaba todo el tiempo. Y fue uno de los primeros espacios, fíjate, interesante, que el teatro fue uno de los primeros espacios donde dijeron, es que aquí no se puede. En el Congreso y otros lugares es otra cosa porque ahí no hay mujeres. Pero aquí no fumen, por favor, porque hay mujeres y qué pena. Y como tú dices, es muy interesante, es muy cosas, y como también haces referencia a estas descripciones de lo que pasaba en las partes más altas de los teatros, ¿no? Que decía, no me acuerdo, decía si decía algo así como era una jungla ya, sí, ¿no? Sí, exacto, lo describían así, ¿no? Como la galería y lo que está allá arriba de los palcos justo esa es la única parte que sí no se ve. Es decir, si tú estás en el palco, pues ves el escenario y ves muy claramente a los otros palcos, pero no se alcanza a ver lo que pasa allá arriba. Y casi no se habla. Hay poquísimas menciones a quienes habitaban ese espacio liminal, ¿no? Ese espacio oscuro, pero las que hay sí lo describen como una jungla, como dices tú, llena de animales peligrosos, pajarracos que hacen toda clase de ruidos, porque lo único que sabía es lo que de vez en cuando la basura que caía desde allá arriba, pero como que sí se prefería no hablar mucho de eso porque no era el tipo de imagen que les gustaba. No era parte de lo civilizado. Exacto. No. O no tanto, estaba, digamos, en camino de civilizarse. Después de este libro, ¿qué sigue, Luis? Pues me ha interesado, bueno, en general me interesan los temas de música, de ópera. Tengo un programa de radio junto con un amigo en Opus 94 que se llama Tres óperas por un boleto, en el que analizamos óperas, pero ya propiamente como historiador me he centrado más en historia de género, historia de la diversidad sexual. Ahora estoy trabajando en un libro sobre el baile de los 41, que aunque es un tema muy conocido y del que pues todos hemos oído hablar, creo que no hay un libro académico hasta ahora al respecto. Entonces ese es mi proyecto actual en el que estoy, y que se relaciona mucho, ¿no? En realidad estas maneras en que lo que la gente hace y sobre todo cómo es percibido estos comportamientos de la gente en su tiempo libre. Sí, creo que en general como historiador me interesa más lo que la gente hace cuando hace lo que se le da la gana hacer que historia del trabajo, de la política, o de la guerra.
como temas más de la historia convencional. A mí la historia del ocio creo que es lo que ha vinculado casi todos mis proyectos, y cómo es lo que la gente hace en esos momentos de ocio es juzgado, aceptado, condenado, ¿no? Como el caso del baile de los 41. Y pues el tema del género, que también creo que a partir de la escritura de ese libro empecé a ver, wow, sí se puede estudiar cómo los hombres se referían a las mujeres y las mujeres sobre los hombres, cómo se entendía lo que debería ser un hombre y una mujer, y qué transgresiones a estas normas se permitían y cuáles no, y cómo se castigaban, si es que se castigaban. Y bueno, ese es un poco lo que rescato de ese libro y estoy tratando de usar para la investigación en la que estoy ahora. Pero además, yo lo que encuentro también es un reflejo de hoy. O sea, seguimos siendo este país corrupto, que se pretende hacer civilizado, que se quiere comparar con otros, que a veces da oportunidades o no a los autores y artistas mexicanos. Sí, exacto. ¿No? Aunque sí, como malinchista, o sea, que seguimos prefiriendo productos extranjeros. Algo que sí creo que cambia o que me ha resultado interesante es el lugar que la ópera juega en todo esto, ¿no? Hoy en día la ópera es un espectáculo es decir, se considera música clásica, es decir, música culta, para gente culta, para gente rica, para una élite intelectual o económica. Y en esa época la ópera jugaba el papel de la música pop, ¿no? Era como ir a un concierto de la Rosalía o de Dua Lipa, es decir, era lo que los jóvenes estaban diciendo, esto es lo de hoy, ¿no? Esto es a lo que hay que ir, esto es lo que está de moda. Y de hecho, cuando empezó a usarse el concepto de música clásica, no incluía la ópera, o sea, es decir, esa es la música instrumental, y además de compositores ya más viejos, muertos, ¿no? Como de Mozart y Beethoven. La ópera no, la ópera la tomaban como la música pop actual. Y un poco igual que la música pop, pues no es barato, ¿no? Ir a pagar un boleto para un concierto de Madonna o de o de Lady Gaga, y sin embargo la gente habla mucho de ellos. Un poco pasaba lo mismo con la ópera. Por supuesto, no se podían comprar discos, ni mucho menos bajar de Spotify las arias de moda. Pero lo que sí es que se compraban partituras, y el piano era un mueble casi omnipresente. Entonces en las casas no tenías que ser millonario, no tenías que poder ir al teatro cada semana con los mejores galos, pero casi todo el mundo tenía un piano, aunque sea un piano vertical. Y ahí, casi todo el mundo, bueno, no casi todo el mundo, pero las clases medias podían podían comprar partituras, tocar quizá no la ópera completa, pero las arias más populares, las arias de moda, y amenizar. Incluso había adaptaciones para pasarlas como a vals o a polka, y que se pudiera bailar, ¿no? Para que se pudiera amenizar una fiesta, pero con temas de ópera. Y también la información, ¿no? Es decir, sí circulaban mucho las noticias de que ya va a venir la diva tal y la primadonna otra. TV Notas de la época. Exacto. mucho. Pero además, sí dices, ¿no? De repente sí había arias que eran tan populares que sí, las clases populares también las cantaban. Sí, la verdad es que no sé y las cambiaban. Exacto, las adaptaban, las traducían al español a veces, o simplemente la parte musical, digamos que la simplificaban para que fuera más fácil de tocar. Y sí, era muy común que hubiera... Bueno, también es un poco difícil, ¿no?, saber en esa época cómo era realmente, pero había, sí, en el periódico había quien decía, esa aria, pues no hay quien no se la sepa, ¿no? Ninguna nodriza no arrulla a los bebés cantando eso, o en los bailecitos de barrio, ¿no? Tocan esa aria, todo el mundo le gusta, no hay quien no se la sepa. Yo no sé si estaban exagerando o no, si sí era cierto o no, pero pues al menos el hecho de que alguien en esa época sí creyera que sí, pues nos dice mucho, creo. Sí. Sí, te digo que es como y uno se pregunta, bueno, pero que la gente hablaba italiano, pues no toda. Como ahora la gente habla inglés, no. Tampoco. Pero de todas maneras medio reconoces la melodía, puedes cantar, de todas maneras puedes ser fan de tu artista favorita, tener un póster, como hacían ya en la época. Es decir, como tú dices, hay muchas cosas que resultan tan familiares. También por eso me gusta el siglo XIX, como que ya se alcanza a sentir muy claramente, a identificarnos con los hombres y las mujeres que vivían en esa época, y a la vez ciertas cosas son tan diferentes, ¿no? Así como, wow, pero era ópera lo que escuchaban. O sea, todavía esto es antes no solo antes del jazz y del rock and roll, sino de los boleros y del vals, en realidad.
y sin embargo era lo más cercano a una música pop para un público cosmopolita y juvenil. Ok. Luis, ¿dónde te encuentra la gente en redes sociales? Pues mira, la verdad es que la red antes conocida como Twitter me desencantó bastante, así que ya casi no la uso, pero pues me pueden buscar en Instagram como luis.d.pablo, o en Facebook, o en Blue Sky con el mismo nombre, Luis Pablo. Ok, yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter y en Blue Sky como @cernícalo, y les recuerdo que Artefacto de Letras es el proyecto Transmedia de Bonilla, distribución y edición. La Mesa de Novedades es uno de nuestros programas en YouTube. Tenemos programas en YouTube, tenemos programas en Spotify, tenemos nuestro Instagram, tenemos nuestro TikTok y también tenemos Facebook y Twitter. A Yaroslav, muchas gracias por la grabación de este programa y nos vemos la próxima vez aquí en la Mesa de Novedades de Artefacto de Letras. Luis, muchísimas gracias. Gracias a ti, hermano.